Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y vamos hoy a continuar con nuestra explicación de las partes de la celebración eucarística. El sentido de cada una de las partes de nuestra celebración. En el video anterior grabábamos lo concerniente a los ritos iniciales y a la liturgia de la palabra. En esta ocasión vamos entonces a la parte culmen, a la liturgia eucarística, y vamos a empezar hablando del ofertorio. La palabra ofertorio podríamos definirla simplemente como espacio o acción de ofrecer, y justamente se trata de eso, ¿no? Del espacio dentro de la celebración, seguido a la liturgia de la palabra, en el cual se preparan el altar y los dones para la liturgia eucarística. Este ofertorio va a tener varios elementos. Vamos a encontrar dentro de él la procesión con los dones, vamos a encontrar el canto del ofertorio, la oración de presentación de los dones. Vamos a ver un signo muy interesante que se llama la mezcla. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a encontrar el lavabo, el lavatorio de las manos, que es un gesto externo que hace el sacerdote, con el cual muestra la purificación interna, porque en ese momento también hace una oración secreta, que no la escuchamos en la asamblea, pero el sacerdote ora por su purificación de espíritu en ese momento, con ese gesto externo que ante los ojos nuestros se nos muestra. Vamos a encontrar también allí la colecta del dinero, de los bienes, con los cuales apoyamos al sostenimiento de la comunidad, de los más necesitados incluso. Lo primero es ver cómo el de presentar el pan y el vino data de los primeros años de la iglesia, ¿no? Apenas corre el año 150 cuando Justino Mártir, en su texto llamado Apología, nos narra cómo a quien ejerce la presidencia en la asamblea se le presentan, dice él, pan y una copa con agua mezclada con vino, ¿no? Se hace esta presentación a quien preside, y una vez él lo recibe, dice San Justino Mártir, una vez él lo recibe, eleva oraciones de alabanza y glorifica a Dios el Padre de todas las cosas. Utiliza esa expresión Justino Mártir. Ahora bien, tal y como se hacía en la antigüedad, no es exactamente como lo tenemos hoy en la celebración. Este testimonio de Justino Mártir, al igual de lo que vemos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, los mismos fieles, los mismos cristianos que participaban de la liturgia eucarística llevaban su propio pan, llevaban su propio vino y eran presentados, ¿no? La iglesia actualmente ha querido que esta procesión, este gesto, este signo se mantenga, ¿no? No obstante a que hoy no llevamos nosotros el pan y el vino, de todas formas el gesto guarda una gran valía y es importante que se mantenga este gesto. Entonces, ojalá se siguiese haciendo, ¿no? Que haya esta procesión acompañada del canto del ofertorio, en la que los fieles llevan al sacerdote o al diácono, quien reciba, el pan y el vino que luego van a ser llevados al altar para convertirse en cuerpo y sangre del Señor. Aquí es importante que la liturgia es clara en el hecho que no se pide más allá del pan y del vino, ¿no? Vemos cómo en esta procesión de dones aparece dizque la familia, aparecen que si hay un retiro de niños, entonces van los niños, si van a bendecir un equipo de fútbol, aparece el equipo de fútbol ahí en la presentación de dones. Nada de eso tiene ni cobra sentido, ¿no? Lo único adicional al pan y el vino, que es lo que le presentamos nosotros a Dios nuestro Padre para que sean transformados en cuerpo y sangre de Cristo, lo único adicional a esa presentación de pan y vino es la colecta que se haría allí para bienes a los pobres, ¿no? Hay parroquias y me parece un gesto muy, muy loable que se haga, pone cestos o canastos para que los fieles lleven mercados, ¿no? Partan de su mercado y lleven para el sostenimiento de los más necesitados. Eso es lo que sugiere la iglesia, aparte
del pan y del vino, ¿no? Del resto no hay ninguna justificación de que se estén llevando cosas adicionales en esa procesión de dones. Bien, a esta procesión, repito, le debe acompañar el canto del ofertorio. Estando ya los dones, recordemos que toda la atención nuestra se va a centrar en ese momento sobre el altar. El sacerdote debe iniciar la preparación, deben llevarse al altar por lo menos 4 elementos esenciales de la celebración, como es el misal. Debe estar ya el misal en el altar en ese momento, el corporal, ¿no? Que es aquel paño, ese lienzo que se tiende en el altar, sobre el cual, por eso lleva su nombre corporal, por eso sobre él va el cuerpo de Cristo. Pues sobre el corporal se va a poner la patena con los dones que van a convertirse luego en el cuerpo de Cristo en este caso. También el cáliz debe estar en el altar. El cáliz tapado con lo que se llama la palia, y el purificador, ¿no? Que es el pañito que se utiliza también para limpiar, purificar, en este caso, el cáliz, la sangre del Señor. Está ya el sacerdote en el altar, va a tomar de la credencia el cáliz con la palia y el purificador y el corporal, que es lo que tiene en este momento, y está desplegando sobre el altar, ¿no? Ahora toma la patena con el pan y lo presenta al Señor. Ahí está haciendo la oración mientras presenta, ¿no? Bendito sea, Señor, por este pan. Lo pone ahora sobre el corporal, retira la palia del cáliz, lo mismo el purificador, procede a tomar de la credencia las vinajeras, esta primera con el vino, echa el vino en el cáliz, y ahora toma la vinajera con el agua y echa unas gotas. Mientras está haciendo eso, estuvo orando por esa mezcla de la cual vamos a hablar a continuación, de la mezcla. Ahora toma ya el vino, el cáliz preparado, y lo presenta. Ahí está haciendo la oración, presentando por este fruto de la vida y del trabajo del hombre. Pone la palia, hace una inclinación profunda mientras ora para que sean aceptas estos dones al Señor. Lava las manos, repito, signo externo de purificación interna. Y procederá ahora a tomar el misal para dar inicio a la plegaria eucarística. Me voy a referir a continuación entonces al gesto de la mezcla. A un lado del altar, no en el centro del altar, a un lado del altar, el sacerdote, que cuando le llevan las vinajeras que contienen el vino y el agua, pues echa el vino en el cáliz y unas gotas de agua, que es lo que llamamos la mezcla. Esto tenemos testimonio de Cipriano, cerca del año 240, Cipriano de Cartago. Él hacía referencia a cómo en esa mezcla significábamos que nosotros, que hacíamos como si fuésemos el agua, nos mezclábamos con la divinidad de Cristo. Nuestra humanidad, que era el agua, se mezclaba con la divinidad de Jesús representada en el vino en ese momento, y se volvían una sola cosa, ¿no? Entonces, como el cristiano debe entender que el ofertorio también es para ofrecernos nosotros allí juntamente con el Señor. Allí debe haber, mientras el sacerdote está haciendo esta mezcla, una oración que no la oímos, él la hace en secreto, y justamente lo que pide es que el agua mezclada con el vino, nuestra humanidad, que se une a la divinidad de Cristo, quien quiso compartir nuestra condición humana, ¿no? Ese es el objetivo de esa mezcla, pues tiene esa significación muy, muy profunda. Pues bien, terminado el ofertorio, pasamos a la parte central y cumbre de toda la celebración, es decir, a la plegaria eucarística, que entendemos como la oración de acción de gracias y de santificación. En ella vamos a identificar 8 elementos constitutivos de esta plegaria, que van a ser, en primer lugar, la acción de gracias; segundo, la aclamación; tercero, la epíclesis; cuarto, la narración de la institución y consagración; quinto, la anamnesis; sexto, la oblación; séptimo, intercesiones; y octavo, la doxología final. Esta plegaria eucarística, que también se conoce como la anáfora, y viene de la palabra griega anafero, que quiere decir elevar, elevar. Entonces, de eso se trata. Vamos a elevar una gran plegaria a Dios nuestro Padre en este momento. Pues bien, para dar inicio a la plegaria eucarística, el sacerdote invita con sus manos extendidas y luego juntándolas
al pueblo a que lo acompañe en la oración para que Dios nuestro Padre reciba este sacrificio que vamos a ofrecer. Y nosotros como asamblea respondemos efectivamente orando a Dios nuestro Padre para que reciba este sacrificio de manos del sacerdote y que sea este sacrificio agradable a Dios nuestro Padre y que sirva para nuestra santificación. Luego sí, se da inicio a la plegaria. El sacerdote invitando a levantar el corazón. Levantemos el corazón. Y tiene inicio entonces esta parte que es estrictamente presidencial, ¿no? Con acompañamientos nuestros en algunas aclamaciones que a continuación vamos a referir. Anteriormente teníamos una sola anáfora, una sola plegaria eucarística. Hoy conservamos esa sola que existía antes del Concilio Vaticano II, que es lo que conocemos como el canon romano. Posteriormente, el Papa Pablo VI, cuando se expide lo que se conoce como el misal de Pablo VI, se nos regalan allí otras 3 plegarias eucarísticas para un total de 4 plegarias eucarísticas que hoy incluso han sido enriquecidas, ¿no? En el año 74 hubo un sínodo de obispos de Suiza y construyeron una plegaria para ese sínodo que luego cobró fuerza, fue aprobada y la encontramos en los misales como la plegaria eucarística número 5. También encontramos otras 2 plegarias eucarísticas que se conocen como plegarias de la reconciliación, 3 plegarias eucarísticas para celebración con niños. Entonces el sacerdote puede, digamos, variar la anáfora o la plegaria eucarística. Vamos a empezar con la primera parte, la plegaria eucarística, que es la acción de gracias. De ahí viene la palabra eucaristía, que es acción de gracias. Y está enmarcada más que todo en lo que conocemos como el prefacio, ¿no? El prefacio. Entonces, esto del prefacio, que los griegos dirían el prólogo, no es propiamente un preámbulo, ¿no? No se trata de un preámbulo, ¿no? Se trata tal vez de lo primero que se dice en la plegaria, en la plegaria. De ahí viene lo de prefacio, que es decir primero. Lo primero que se dice va a ser esta gran acción de gracias por la cual el sacerdote eleva su oración en nombre de la comunidad a Dios nuestro Padre. El prefacio en la liturgia, por lo menos de nuestros hermanos orientales, es fijo, o sea, siempre hay un solo prefacio. Nosotros tenemos un prefacio, podríamos decir así, casi que para cada solemnidad, para cada día especial que se celebre. Y por supuesto prefacios comunes. Podríamos decir que hay más de 100 prefacios en la celebración, incluso para fiestas o solemnidades en honor a María Santísima. Vamos a encontrar 24 prefacios solamente dedicados a fiestas particulares de la Santísima Virgen, pero quiero decir que hay, digamos, riqueza en el prefacio. Bien, veamos esta belleza de prefacio. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Vemos cómo este sacerdote remarca el prefacio, como se lo sugiere la liturgia, cantándolo. Después del prefacio, que es una gran acción de gracia, va la comunidad a aclamar esa acción de gracia, uniéndose al coro de los ángeles, de los santos, cantando ese himno de alabanza, de gloria, que las Escrituras nos dicen que los ángeles cantan a Dios Todopoderoso, y que de hecho el Apocalipsis igual nos dicen que de día y de noche
los ángeles en la presencia de Dios están cantando santo, santo, santo. Entonces ahí nos unimos, por eso el sacerdote termina diciendo, permítenos, Señor, asociar nuestras voces al coro de los ángeles cantando, y ahí nos unimos con el santo, santo, santo. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Ahí nos unimos con el santo, 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 ¿no? Ese santo, santo, santo se ha complementado con lo que se conoce como el Benedictus, ¿no? Sanctus et Benedictus. El Benedictus porque, si bien en la antigua alianza se nos mostraba que ese era el himno de adoración de los ángeles a Dios, y el Apocalipsis nos lo ratifica, que los ángeles están de día y de noche clamando ante la presencia de Dios y cantando santo, santo, santo. Pero también vemos que cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, con palmas y demás, gritaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces la liturgia ha recogido ese gran canto de alabanza, y por eso ha unido el santo con el Benedictus, que se le dedica a Dios Trino. En ese momento aclamamos toda la asamblea. Terminado el Sanctus, el canto del Sanctus, el sacerdote pues recoge, alarga, digámosle así, un poco esa alabanza, la alarga. Por eso generalmente dice, santo eres en verdad, Señor, ¿no? Fuente de toda santidad, o santo eres, Señor, y con razón te alabas todas tus criaturas, porque desde el principio haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo, o congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, ¿no? Hay varias formas en las que el sacerdote recoge el himno del santo y alarga esa alabanza, y va entonces a empezar luego ya con las partes culminantes en cuanto a la consagración. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Aquí atención, porque en este momento el sacerdote pues va a iniciar una clave, digamos, para ponernos de rodillas. En este momento es cuando el sacerdote baja sus manos sobre las ofrendas del pan y del vino, que ya las va a consagrar. Sería una buena señal para saber que en ese momento nos ponemos de rodillas, porque va a empezar la parte central, ¿no? De lo que llamamos la consagración. Aquí vamos a hablar de una expresión importante que hace parte de la plegaria eucarística, que es la epíclesis. Epíclesis, que viene del griego invocar, en este caso invocar el Espíritu Santo. El sacerdote entonces, poniendo las manos sobre el pan y el vino, y invoca o pide que el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, se transformen ese pan y ese vino en cuerpo y sangre del Señor. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Esa invocación, pues hay dos epíclesis, ya veremos. Esta es una invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas de pan y vino. Vemos cómo el Ruá del Señor, el Espíritu Santo, lo que era un barro, ¿no? Cómo le dio vida, ¿no? Insufló en él. El Espíritu Santo hizo cobrar vida, nos narra el libro del Génesis, esa construcción, digámosle así, de barro, cobró vida por el Espíritu Santo. Así vemos que nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, resucita, ¿no? Estando en el sepulcro, su cuerpo
cobra vida por el poder, la fuerza del Espíritu Santo. En este caso es el Espíritu Santo quien hace la obra de transformar esas ofrendas de pan y vino en cuerpo y sangre del Señor, por supuesto apoyado en este momento con las palabras pronunciadas por el mismo Jesús en aquel entonces y la imposición de las manos que sobre las ofrendas se hace. Se procede a lo que conocemos como la consagración y se procede al relato, a la narración con las palabras mismas de Jesús. Es importante ver los gestos que ahí hace el sacerdote. Quisiera que en el video que nos sirve de apoyo, veamos cómo este sacerdote en algunos momentos le imprime mayor solemnidad a la oración que está haciendo sobre el altar, ¿no? Cómo vemos que se encorva en algún momento cuando toma el pan, el vino y procede a decir las mismas palabras de Jesús en ese instante. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta para darle mayor solemnidad. Vemos que algunos sacerdotes este gesto no lo hacen y le restan importancia, pero en realidad es importante en el sentido de que le da una mayor solemnidad y remarca el momento preponderante de la consagración. Veamos los gestos. Terminó la epíclesis el sacerdote y procede ahora a la narración de la institución y a la consagración. Tenía las manos juntas, ahora va a narrar lo que Jesús hizo la noche de la última cena, que tomó pan, lo partió y lo pasó a sus discípulos, diciendo, ahí va a tomar el micrófono, lo va a bajar y se va a encorvar, ¿no? Para darle solemnidad a la ipsísima verbis, o sea, a las palabras mismas del Señor Jesús. Y está consagrando el pan. Una vez el pan se consagra con las palabras mismas de nuestro Señor y la invocación que previamente se hizo del Espíritu Santo y la imposición de las manos que sobre las ofrendas se hicieron, procede entonces ya a la elevación del pan consagrado. Es el cuerpo mismo de Cristo que eleva para la adoración. Vamos a ver que el sacerdote eleva el pan ya consagrado y debe el sacerdote proceder a adorarlo. Adorarlo, dice el mismo misal, haciendo genuflexión. Veamos esta adoración del cuerpo de Cristo. Ahí estuvo la genuflexión del sacerdote, quien ahora continúa con el relato, tomando ahora el cáliz, diciendo que el Señor esa misma noche, después de haber comido, tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos. Ahí se encorva cuando va a empezar la ipsísima verbis, las mismas palabras de Jesús de aquella noche, con la cual se consagra el vino y se convierten en la sangre misma de Jesucristo el Señor. No una representación, la sangre misma de Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, el sacerdote, luego de consagrar también el cáliz, procede a elevarlo y a hacer genuflexión para adorar a Cristo presente en el altar. Pone la pallia sobre el cáliz y procede a la genuflexión. En algunos templos han estado introduciendo la mala costumbre de que después que se eleva el cáliz ya consagrado, entonces se inician unos cantos allí que a veces poco sentido tienen, pero se trata de que se adore al Señor aquí, haciendo una genuflexión y la comunidad también tome conciencia de esta adoración, que en ese momento la comunidad permanece de rodillas, ¿no? Hasta que el sacerdote entonces se pone en pie y le muestra a la comunidad que este es el sacramento de nuestra fe, y la comunidad se levanta también, se pone en pie, no permanece de rodillas. No es más santo el que más tiempo permanece arrodillado, ¿no? Nos levantamos en ese momento para aclamar el misterio de nuestra fe que se nos ha puesto de presente, ¿no? Entonces aclamamos diciéndole, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay de hecho 3 fórmulas para la aclamación después de la consagración. Una, el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. Respondemos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Otra es, aclamen el misterio de la redención.
Respondemos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, como dice San Pablo, ¿no? Y la tercera, la que escuchamos a continuación en boca del sacerdote. Cristo se entregó por nosotros. Bien, sigue la plegaria eucarística con lo que conocemos también como la anamnesis, que es de hecho la palabra anamnesis, cuando el Señor dice Eisten emen anamnesim, ¿no? Son las palabras que se utilizan, precisamente el Señor diciendo hagan esto en memoria mía. Recuerda, anamnesis, de ahí viene amnesia, ¿no? De memoria. Entonces, esta es una parte importante, la anamnesis, el recuento, ¿no? El recuento, lo que los judíos llaman el sicarón o el sicaron, también en el recuento que ellos hacían del Éxodo, ¿no? Nosotros ahora recordamos ya no el Éxodo, ahora el recuerdo es lo que el Señor mismo nos pidió, que recordáramos su tarea redentora, ¿no? La anamnesis. Entonces recordamos esa obra de Cristo, esa obra redentora del Señor, y no lo hacemos simplemente para traer a cuento una escena pasada, ¿no? El sícaron, en este caso nuestra anamnesis, tiene un contenido de eficacia, de actualización. Entonces estamos actualizando ese momento y estamos recibiendo los méritos, estamos recibiendo las gracias, estamos aprovechando en el hoy litúrgico aquello que ocurrió hace cerca de 2000 años. Eso es la anamnesis, ¿no? Aquí la vemos en la celebración que nos sirve de guía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Fíjense que el sacerdote se está dirigiendo a Dios nuestro Padre, diciéndole que así al celebrar ahora el memorial, o sea, la anamnesis, el recuerdo de la pasión salvadora de tu Hijo, ¿no? De su resurrección, de su ascensión al cielo, estamos recordando la obra redentora. ¿Pero para qué lo recuerda? Pues para ofrecerlo. Y esta sería entonces la oblación que a renglón seguido vendría. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Fíjense que los dones inicialmente se presentaron, hubo una presentación de los dones del pan y del vino, para que luego esos dones de pan y vino se convirtieran en cuerpo y sangre del Señor. Ahora, ya convertidos en cuerpo y sangre del Señor, lo ofrecemos, ¿no? Entonces ofrecemos este memorial, la anamnesis que hicimos, este memorial que hemos hecho, ahora lo ofrecemos a Dios nuestro Padre, ¿no? Por eso le pedimos a Dios nuestro Padre que ponga sus ojos sobre la víctima viva, sobre su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y esa es la razón por la que ofrecemos al Padre, es la oblación que hacemos. La misa tiene también un carácter de oblación. Recordemos lo que Malaquías dice, que se ofrecerá el sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y la palabra que Malaquías usa allí no hace referencia a la víctima cruenta, ¿no? del sacrificio del holocausto, sino que hace referencia prácticamente a una oblación. Por eso es que en la misa no puede entenderse, y como algunos mal piensan, que es que cada vez que celebramos la misa se está haciendo nuevamente matando a Jesús y es un nuevo sacrificio. No, es el mismo sacrificio del Calvario que ahora se actualiza porque el mismo Cristo así lo quiso, ¿no? Que lo hiciéramos en memoria de él. El mismo sacrificio en el hoy litúrgico, del que nos aprovechamos en el hoy, del que vivimos hoy, aquel mismo sacrificio. Y ese sacrificio entonces se le ofrece
día tras día a nuestro Padre Dios como una oblación a Él agradable, ¿no? Sin mancha. Y se ofrece esa oblación desde donde sale el sol hasta el ocaso, como dice Malaquías. Pero en la oblación debemos tomar conciencia que también nosotros nos ofrecemos juntamente con Cristo. De hecho, fíjense que en la oblación el sacerdote decía que Él nos transforme en ofrenda permanente. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad. Como el apóstol San Pablo nos pide, ¿no? Que ese sea nuestro culto razonable, ser ofrendar nuestros cuerpos como ofrendas vivas y santas. Eso es verdaderamente el sentido de la oblación. También nosotros nos ofrecemos junto con el Señor. Decía hace un rato que teníamos dos epíclesis en la celebración eucarística, dos invocaciones del Espíritu Santo, que una se hacía sobre las ofrendas de pan y vino para que se transformaran en cuerpo y sangre del Señor, y la otra se va a hacer sobre la asamblea, sobre la comunidad, que el Señor envíe el Espíritu Santo, ruega el sacerdote, el Espíritu Santo sobre la comunidad, para que la comunidad se transforme en un solo cuerpo, ¿no? Para que la unidad que suscita solo el Espíritu Santo se mantenga. Lo que Cristo, o por lo que Cristo rogó, ¿no? El Señor rogó, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Hoy, viendo tanta división entre las distintas denominaciones, por eso es que vemos que el sacramento de la comunión precisamente es eso, ¿no? La común unión. Todos vamos a participar del mismo pan, como dice San Pablo, todos vamos a participar del mismo cáliz, ¿no? Bebemos del mismo cáliz y nos hacemos uno con Cristo. Pedimos entonces aquí al Espíritu Santo que nos mantenga en esa unidad a toda su iglesia, nos mantenga unidos. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Esa es la epíclesis, entonces, sobre la asamblea. Vamos a encontrar entonces luego lo que conocemos como las intercesiones. Se va a estar pidiendo por toda la iglesia que está allí celebrando, la iglesia que llamamos la iglesia militante, los que estamos peregrinando, la iglesia extendida por toda la tierra, por todos los confines del mundo. Se ora por toda la iglesia. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Pero también con nuestros hermanos que ya gozan de la presencia del Señor, ¿no? Para que verdaderamente la gran familia de Cristo, la gran familia que es la iglesia, los que estamos todavía peregrinando en esta tierra, los que ya gozan de la visión beatífica, exultemos de gozo, ¿no? En esta celebración. Con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Y tenemos también que orar en esta muestra de común unión por los hermanos difuntos que han partido, y que oramos por ellos también para que el Señor les alcance misericordia y los reciba en su santo reino, ¿no? Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Entonces es una oración en la que intercedemos por todos los miembros de la iglesia. Por eso le pedimos a Dios que lleve a su iglesia a la perfección por la caridad. Entonces esa es la parte de las intercesiones, orando por todo, por la iglesia en general y por la jerarquía, ¿no? Oramos por el Papa, oramos por los obispos, por nuestro obispo en particular, por todos los presbíteros, por los diáconos y por todo el pueblo santo, ¿no? Por toda la iglesia, repito, oramos. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge Enrique, a los demás obispos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Luego pues vamos a ya ir clausurando la plegaria eucarística con lo que llamamos la doxología final. En el video anterior hablábamos que la palabra doxología
viene de doxa, que es fama, gloria, y logia, que es palabra, ¿no? Que viene de logo. Entonces es decir gloria, decir alabanza, ¿no? Decir algo afamado a alguien. Entonces tenemos esa doxología al final, que en donde el sacerdote, elevando el cáliz y la patena con la hostia, va a decir, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, ¿no? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esto es lo que vemos también en el Apocalipsis, a los santos, a los seres vivientes, todos alabando el trono de Dios, a Él la gloria, humanidad asociada a los ángeles y a los santos, adorando a Dios nuestro Padre. Y lo hacemos por Cristo, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, por Cristo, pero con Él también, y en Él nos presentamos y adoramos a Dios nuestro Padre. Por eso hablamos de la doxología final, en este caso esta gran adoración, esta gran alabanza. Vamos entonces ahí concluyendo la plegaria eucarística, nos disponemos a unos ritos para pasar a la comunión. Vamos a proceder con la oración que llamamos la oración del Señor, el Pater Noster, el Padre Nuestro. Aquí también unas recomendaciones, sacerdotes que invitan a que levantemos las manos, que nos agarremos de las manos, nada de eso. Por lo menos la Conferencia Episcopal Colombiana ya ha sido clara en ese sentido, de que los sacerdotes no se pongan a pedirle ese tipo de cosas a los fieles, ¿no? Las manos del sacerdote tienen una significación, ¿no? Cuando extiende sus manos en oración, recordando allá cuando Moisés levantaba las manos y el pueblo triunfaba, ¿no? Pero cuando la bajaba había derrota. Entonces el sacerdote, levantando sus manos, ora, y luego vamos a tener este gesto donde lo vemos que él va cerrando sus manos y las pone sobre el pecho, ¿no? Recogiendo ya la oración de todos, ¿no? No solamente lo que él ha estado orando, sino que también nosotros le hemos estado acompañando con la oración. Las manos levantadas, cierra el sacerdote. Nosotros no tenemos que estar imitando esos gestos, que levantando las manos y demás, ¿no? Eso no, cada quien pues ponga las manos como quiera, pero el punto está en que no es parte del Padre Nuestro el levantar las manos. También es un error en el Padre Nuestro el amén que utilizamos cuando no estamos dentro de la liturgia, ¿no? Líbranos del mal, amén. No, en la liturgia no hay amén en ese momento. Cuando terminamos el Padre Nuestro diciendo líbranos del mal, viene lo que se conoce como el embolismo. O sea, el sacerdote toma esas últimas frases que utilizamos, líbranos del mal, él dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Y ahí hasta que él finaliza, y luego nosotros vamos a aclamar ahí sí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Digamos que ese es el amén del Padre Nuestro, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Es una especie también de doxología que podríamos decir doxología menor, ¿no? Una doxología allí también, una glorificación, una alabanza a Dios con la cual clausuramos el Padre Nuestro. Entonces, no más amén después de líbranos del mal, ¿no? Líbranos del mal, el sacerdote retoma, que se llama embolismo, retoma allí, líbranos de todos los males, Señor, y luego nosotros sí cerramos como si fuera el amén, diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Esto del Apocalipsis, ¿no? La liturgia celestial que adora a Dios diciéndole, porque del Cordero es el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Y eso es lo que hacemos en ese momento, asociándonos a los santos, a los ángeles que junto con nosotros están celebrando el culto del Señor. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No se dice amén, sino que viene el embolismo. Veamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Continúa pidiendo el sacerdote para que seamos libres del pecado y que seamos también protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Y ahí es cuando respondemos, tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Como el gran grito que vemos en el Apocalipsis, alabando el trono del Cordero. Líbranos del mal, Señor. Es lo que se conoce también como el Liberanos Dominus, ¿no? El Libéranos, Señor, que es, podríamos decir que es una especie, entre comillas, de exorcismo dentro de la misa. Líbranos de todos los males, Señor, dice el sacerdote, y concédenos la paz en nuestros días. Realmente la expresión a utilizar allí es libéranos a malo, es libéranos del maligno, ¿no? Entonces por eso el sacerdote retoma y dice líbranos del mal, es de la maldad, del maligno, y por esa razón esto tiene un componente incluso de exorcismo, si se quiere, esta parte de la celebración eucarística. Luego pues vamos a pasar a la oración que llamamos como oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. También debería ser una oración estrictamente presidencial. Vemos que hay sacerdotes que piden que la hagamos en conjunto. Debería ser estrictamente presidencial esta oración. Terminada ella, pasamos al signo, ¿no? Al signo de la paz, que es eso, un signo. Los signos no agotan la realidad, así como es un signo el que el sacerdote se lava las manos. No podemos esperar que el sacerdote allí use antibacterial o use jabón, ¿no? Se desinfecte, estregue bien los dedos, las muñecas. Eso no va a pasar allí. Es simplemente un signo, por tanto simplemente agua y una toalla con la que se seca. El signo está mostrando la realidad que él guarda o que él envuelve, que es esa purificación interna del sacerdote. No le podemos exigir más allá de eso, que es un signo. Lo mismo en la paz. Yo una vez veía a un sacerdote que comparaba la paz nuestra de los cristianos en la liturgia con el chalón judío, ¿no? Entonces decía, los judíos se abrazan, se dan un beso y bueno, y toda la alegría, en fin. Esto, insisto, es un desconocimiento, lamentablemente es un desconocimiento de la liturgia en cuanto a lo que estoy contando de signo, ¿no? Porque el signo no agota la realidad. No podemos ahí abrazarnos, no podemos salir a la otra banca a felicitar a los novios. Ese no es el espacio para eso. Es simplemente un signo de reconciliación para marcar dos cosas, tal vez, ¿no? Una, que en paz los unos con los otros vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Los hermanos todos en paz comulgamos el cuerpo de Cristo para marcar la unidad y la paz en la que vivimos. Y también este gesto de la paz, aquí en este caso, va a distraer lo que está pasando en el altar, ¿no? Que es la fracción del pan si empieza este desorden. Y es la razón por la que ahora, si yo estoy enemistado con una persona, pensaría que es lo único que se justifique que yo hasta me salga de mi puesto para ir a ponerme en paz con el hermano con quien no hablo, ¿no? Eso dijéramos, la liturgia, la caridad está por encima de todo, fabuloso. Pero de eso no se trata, es un gesto que yo hago aquí con el que tengo al lado, el más cercano, para saber también que si estoy peleado con alguien en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo, me voy a poner en paz con ellos. Pero es eso, un signo, un gesto que no agota la realidad de lo que él encierra, ¿no? Porque si no, dejaría de ser signo. Es solo un signo en la celebración eucarística. Pero hay algo muy central aquí, y es que cuando está pasando esto, que nos estamos dando la paz, el sacerdote está sobre el altar llevando a cabo el Agnus Deis o el signo, el rito del Cordero de Dios, la fracción del pan. Fracciona el pan, parte el pan. Ahí se debe empezar el canto del Cordero, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Debería empezar el canto del Cordero en ese momento. Pero se han inventado un dichoso canto de la paz que no existe y que quita los ojos del Cordero de Dios y de lo que estamos viendo sobre la fracción del pan. Entonces el sacerdote fracciona el pan, era de hecho el nombre que tenía la Eucaristía antes, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, era su nombre, ¿no? La fracción del pan. Entonces estamos ahí ante la fracción del pan y debe ir acompañando ese rito de la fracción el canto del Cordero. Los coros deben atender a ese momento para empezar el canto durante la fracción del pan.
Atención a lo siguiente, el sacerdote en la fracción del pan va a tomar una partícula y la va a depositar en el cáliz ya consagrado, ¿no? En el vino ya consagrado, en la sangre del Señor, para marcar la unidad entre el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí el sacerdote hace una oración en secreto, justamente orando por la unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, que sean alimento de vida para nosotros. Entonces el sacerdote ora, se inclina y hace una genuflexión, incluso en ese momento que se llama la commixio o la immixio, también se llama, ¿no? Ese momento en el que se hace esa unidad, se marca la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí vemos al sacerdote que va a proceder con la fracción del pan. En este preciso momento debe iniciarse el canto del Cordero, ningún canto de la paz, eso no existe, eso no es litúrgico. El sacerdote empieza a fraccionar el pan y nuestros ojos deben estar allí sobre lo que está haciendo el sacerdote y no dándonos la paz. Ahora miremos que toma una partícula de la fracción y la deposita en el cáliz en este instante, marcando la unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Se inclina profundamente para hacer oración sobre esta unidad de cuerpo y sangre para que sean alimentos de redención. Procederá a hacer genuflexión y luego, recordando las palabras de Juan el Bautista, nos va a presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos invitará a la cena del Señor, a la cena del Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Respondemos con aquella frase que maravilló a Jesús, ¿no? De aquella fe del centurión, que no soy digno, Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bien, luego de esto entonces nos aprestamos, el sacerdote comulga. Durante el momento en el que el sacerdote comulga, se debe ir entonando allí el canto de comunión. Se puede también hacer allí lo que se conoce como la antífona de comunión. Arranca entonces el canto de comunión y los fieles proceden a comulgar, ¿no? Bajo las dos especies, una sola especie, por eso también se ha hecho, repito, la inmixción, en la cual se ha echado la partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz para marcar esa unidad. Comemos entonces el cuerpo y la sangre del Señor, nos acercamos reverentes. Sería bueno, y lo sugiere la instrucción general del misal romano, sería muy bueno hacer un gesto de reverencia cuando nos vamos acercando, porque vamos en procesión, hacer una genuflexión y recibir el cuerpo y la sangre del Señor, irse al puesto, orar. Es el momento de mayor intimidad. Recordemos lo que el Señor dijo: el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces esa intimidad es importante. Bien, terminado ese momento, el sacerdote puede bien purificar allí el cáliz o hacerlo al final. Sin embargo, pues el sacerdote regresa ya del altar, ya regresa a la sede. Desde la sede va a dirigir la oración postcomunión. Oramos entonces por el sacramento que acabamos de recibir. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, con las palabras del centurión: no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, a quien hemos recibido pero una palabra tuya en este sacramento para sanarme. Por Jesucristo y se procederá nuestro luego Señor. Con la comunión. Y procede el sacerdote a dar la bendición final. Se puede previamente hacer algunos anuncios, etcétera. Pero bueno, ahí va entonces la celebración a culminar con la bendición final que el sacerdote hace. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Esto pues son a grandes rasgos, como lo hemos visto, las partes de nuestra celebración eucarística, y que todo esto sirva más que todo para vivir de mejor manera y más provechosamente la celebración eucarística. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.